Dios les bendiga a todos. Gracias a Telecable Barahona y RTV Sur por la cortesía de permitirnos llegar a ustedes. Hoy estamos ya con el último programa sobre el tema de nuestro libro, Dios ama a los homosexuales, pero aborrece el homosexualismo. Estamos ahora viendo las Escrituras, que es lo que la palabra de Dios dice. Y la verdad es que nosotros dejamos para el final lo que en nosotros fue el principio, porque allí en las Escrituras fue donde comenzó nuestro interés por saber la verdad sobre el tema del homosexualismo. La pregunta era, si los homosexuales nacen, pues entonces no existe motivo ni razón para condenarlos, porque si nacen así, pues ellos no tienen la culpa. Eso nos llevó a hacer una investigación de más de 20 años que culminó con el libro Dios ama a los homosexuales. Este libro que nosotros hemos venido siguiendo, ¿verdad? Tenemos varios programas hechos en base al contenido del libro. Este libro nos habla del aspecto científico, lo que tiene que ver con lo somático, lo que tiene que ver con lo psicológico. Todo eso hemos tratado. Hemos tratado también lo que es el impacto social, las enfermedades, los problemas psicológicos de los homosexuales, lo que conlleva la crianza de niños en un hogar de homosexuales. Todo eso lo hemos estado viendo en cada uno de los programas hasta que llegamos al punto de lo bíblico. La Biblia tiene la razón. O sea, después de haber estudiado profundamente el tema, la investigación llegó tan profundo que últimamente estuvimos hablando de las investigaciones de científicos, de personas que están en el medio, que tienen que ver con la psicología. Citamos a Sigmund Freud, citamos a otros científicos de Estados Unidos de la época contemporánea, que nos estuvieron apoyando en todo lo que nosotros decíamos y que culminamos entonces con que la Biblia tiene razón. Los homosexuales no nacen, los homosexuales se hacen. Y la práctica del homosexualismo es una aberración, es algo inaceptable. Y la Biblia pues nos habla de esto. La primera cita en Levítico que tenemos nos habla del parecer de Dios con relación al homosexualismo. En Levítico, el Levítico que vamos a citar ahora, el 20:13, nos habla acerca de lo que no se debe hacer. Dice la palabra, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Esa era la orden divina. Aquí no hay manera de que nosotros podamos voltear, manipular, interpretar este texto para que favorezca la práctica homosexual. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Me gustaría que nuestro señor director nos pusiera en pantalla a Levítico 20:13 para que nuestros amigos lo puedan apreciar. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Lo que se hacía en ese tiempo para enjuiciar o condenar a los que practicaban no solamente el homosexualismo, sino cualquier pecado que fuera de muerte. Entre esos pecados estaba el adulterio, el crimen y hasta el robo. Eran considerados pecados de muerte. Y el enjuiciamiento de estos pecados, ¿qué beneficio tenía? Vamos a ver un video sobre un ejemplo de lo que era una lapidación.
de lo que se hacía entonces cuando alguien cometía uno de estos pecados, entre ellos el homosexualismo. Él bautizaba en el nombre de Jesucristo. Todos podéis ser bautizados para el perdón de vuestros pecados. Fue crucificado, pero resucitó de entre los muertos. Imposible. No le hagáis ningún caso. ¿Por qué te resistes a Jesús? Él es tu Salvador. Es el camino a la vida eterna. ¡Jesús está muerto! Y tú seguirás el mismo camino. ¡Blasfemo! ¡No! ¡Jesús está vivo! Intentaron matarlo, pero no pudieron. Él es un verdadero profeta. ¡Nuestro Mesías! ¿Qué sabes tú de profetas? Tu profeta se puso por encima de la ley. Este muchacho no sabe nada. ¡Conozco las Escrituras! ¿Así? El Deuteronomio dice: porque Él trató de apartarte del Señor, tu Dios. Tu mano ha de ser la primera en su contra y deberás apedrearle, lapidarle hasta su muerte. ¡Se lo merece! Veo los cielos abrirse. Y el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. ¡Blasfemo! Bien, este es un ejemplo de lapidación. O sea, aquí tenemos las imágenes de una representación de la lapidación del primer mártir cristiano, Esteban. Lo apedrearon hasta su muerte. Pero esta era la costumbre. La costumbre era que si te sorprendían en un pecado de muerte, pues tú debías morir apedreado. Ustedes recordarán el caso de la mujer adúltera que fue llevada a los pies del Señor y que ellos pretendían apedrearla hasta su muerte por causa de haber sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Pero lo mismo pasaba con los homosexuales. Si algún hombre era sorprendido o dos hombres eran sorprendidos en el acto del homosexualismo, pues eran sacados ambos y eran apedreados hasta morir. Eso, ¿qué beneficio tenía? Bueno, el beneficio de que los actos inmorales no se practicaran. En esos tiempos, como hoy todavía en países orientales donde practican el Corán, por ejemplo, existe todavía la muerte, el enjuiciamiento de los que cometen algún tipo de estos pecados. Ya para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esto no era lo que el Señor recomendaba. Nuestro Señor se practicaba todavía en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y incluso mucho después. Pero las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ya no era que se matara a la persona que cometía estos pecados, pero sí seguía llamándose pecado de muerte. Pecado de muerte, el adulterio, el homosexualismo, el robo, el crimen y aún la blasfemia. Si alguna persona blasfemaba, debía morir apedreado. Entonces, esto no hay manera de verlo de otra forma. Cuando la Biblia nos habla de que los homosexuales han de morir, ese era lo que se recomendaba en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo también
se condena el homosexualismo como un pecado de muerte, aunque no que se recomiende que nosotros lo hiciemos y lo matemos, pero sí que se señale como un pecado de muerte. Vamos a ver a Romanos capítulo 1, versos 26 y 27, donde vamos a encontrar que la palabra nos habla de el homosexualismo, ya lo que dice la palabra en el caso de lo que pasaba con Roma. Ustedes pueden buscar en sus Biblias estos textos. Nos dicen acerca de lo que pasaba con Roma, porque ¿qué sucedía con los romanos? Los romanos tenían la costumbre de practicar el homosexualismo en los baños públicos que ellos tenían, e incluso formaban parejas, tal como sucede hoy. El verso 24 de Romanos nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre. Hechos vergonzosos hombre con hombre. También habla de la práctica del lesbianismo como algo incorrecto, como deshonrar sus cuerpos con esta práctica. Y vamos a ver otra cita en 1 Corintios, capítulo 6 y el verso 9, donde también nos habla con severidad acerca de la práctica del homosexualismo. Dice la palabra: no erréis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nos dice que no heredarán el reino de Dios. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Son dos grupos. Hay personas que no son homosexuales, pero son afeminados. Y hay los que son afeminados, pero no son homosexuales. Y ambos están condenados por la palabra. Están condenados por la palabra a la perdición eterna. Esos son pecados de muerte que de ningún modo nosotros podemos apoyar. No nos está diciendo la palabra que tenemos que odiar a esa gente o que tenemos que despreciarla. No nos dice la palabra que no lo tratemos. Lo contrario. Por eso nuestro libro lleva el título Dios ama a los homosexuales. Y la verdad es que Dios los ama. Y nosotros debemos amarlos también. Pero también no nos podemos quedar en un sentimiento bueno. Tenemos que poner en práctica el sentimiento bueno de ayudarlos. La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que cuando dice que Dios amó el mundo, acuérdense que los homosexuales también debían estar incluidos, porque el mundo está lleno de homosexuales y todo el tiempo han existido los homosexuales, desde Génesis capítulo 18 hasta nuestros días existen los homosexuales. Y aquella oferta de salvación que está contenida en San Juan capítulo 3 verso 16 es para ellos también. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde amar a los homosexuales y ayudarlos, llevarles el mensaje. Y Dios puede cambiarlos, Dios puede transformar sus vidas de esa inmundicia a una vida de santidad. E incluso la forma de afeminamiento también puede ser cambiada. Yo conozco un caso de un joven afeminado que no era homosexual, que se convirtió y hoy no le quedan rastros de ese afeminamiento. Es un hombre casado, con hijos,
y aquello quedó en el pasado por el poder de salvación, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y lo mismo te ofrecemos a ti. Si tú quieres ayuda, puedes buscarnos. Si tú tienes este problema de homosexualismo o de afeminamiento, tú nos puedes buscar y nosotros estamos dispuestos a clamar por ti y a orientarte para que tu vida sea de acuerdo a como Dios manda en su palabra. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga abundantemente.